llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos al que cree. Todo le es posible. Comenzamos. Hola amigos, muy buenos días tengan todos ustedes esta mañana. Esto es Tiempo de Despertar. Les saludamos medios dormidos todavía en este miércoles 28 de marzo. Amados, gracias a Dios por sus vidas. Buenos días a todos. ¡Ánimo! Ya levántese. Ok, está de Semana Santa, de vacaciones, pero todavía es tiempo de despertar y sobre todo de levantarse, porque si no se va a quedar dormido ahí. Levántese, ánimo, buen día a través de la 105.1. Les saludamos en esta mañana en Radio Fórmula Morelia, desde acá donde el aire canta y el frío se siente. No mucho frío, pero sí está un poco fresca la mañana. Les saludamos a usted que cumple años, felicidades. Y a usted que tiene algo que celebrar, pues acompáñenos o invítenos. Sí. Y háganos partícipes. También, si está pasando por una tribulación, por algún problema difícil, pues márquenos. Tenemos unos teléfonos para que nos marque, Felipe. Sí, pastor, en cabina es el 324-4466 y para mensajes o WhatsApp 4433-250568. Ahí estamos en vivo y en directo. Por cierto, mi estimado pastor Rey Estrada de Cali, Colombia. ¿Cómo le dicen a los de Cali? Buenos días, pastor. Buenos días. Muy buenos días a todos ustedes aquí en la cabina y usted que está en su casa, usted que está viajando, que está en sintonía de la emisora, del programa maravilloso que transmite a través de estas ondas hercianas la potente palabra de Dios. Es muy buenos días. Decir buenos días es decir buenos en todo. Buenos días es bueno en ánimo, bueno en entusiasmo, bueno para dormir, bueno para despertarse a tiempo. Muy buenos días para todos. Buenos días, Felipe, ¿cómo estás? Pues muy contento, pastor, muy buenos días a usted que ya está en sintonía con nosotros. Le saludamos esta mañana, le damos la más cordial bienvenida y le invitamos a que se quede con nosotros en esto que es Tiempo de Despertar. Así es, Ram, buenos días. Buenos días, pastor, buen día al auditorio y pues aquí como nos enseñó el ministro Rey, reinando en vida y libertad. Eso, reinando en vida y libertad. Nacimos para reinar. Unos nacieron para perder, nosotros nacimos para ganar. Sí. ¿Sobre qué reinamos? Sobre nuestros corazones. Reinamos y gobernamos nuestro ego, porque el reinar quiere decir gobernar. ¿Qué es lo que gobernamos? Nuestro ego, nuestro yo, que es la bestia más dura, ¿sí? la más mala que puede haber en el mundo. O sea, el enemigo más grande que nosotros tenemos no es ni el diablo, ni la suegra, ni nadie, no. El enemigo más difícil es usted mismo. Sí, o sea, usted. Sí. Así que le saludamos esta mañana con buen ánimo. Hemos estado hablando en estos días acerca del evangelio del reino, el reino de los cielos. El reino de Dios se ha acercado. Dice Marcos 1:15, ¿qué dice? Diciendo, por tanto, arrepentido, el reino de los cielos se ha acercado, por tanto, arrepentidos y creed en el evangelio. Creed en el evangelio. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 24, dice, ¿lo tienes por ahí, Ram? Sí, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Mira, en esta versión dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de la gracia de Dios. Y dice,
Y el versículo 25, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Está hablando San Pablo, ¿sí? Es el que está hablando en el libro de los Hechos. Capítulo 20, 24, ¿qué es? 20. Hechos 24 y 25. Hechos 20, capítulo 20, versículo 24 y 25. Felipe, ¿por qué no nos encomendamos a Dios esta mañana orando? Y le decimos: Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo muy amado, esta mañana te damos muchas gracias por la vida que nos concedes en tu misericordia, y venimos a ti para darte toda la honra y toda la gloria, sabiendo que tú eres Dios bueno, grande y maravilloso, y así de esta manera pedimos que de tu presencia y por medio de tu Espíritu Santo venga revelación, sabiduría de lo alto para poder comprender las Escrituras. Bendice a nuestros amigos que están en sintonía con nosotros, sobre todo aquellos que se despiertan en una situación difícil en su vida o en cualquier área, en sus finanzas, en su matrimonio, con sus hijos, y ayúdales a ellos y a nosotros también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es, mi estimado Pastor Rey. Le dicen a los de Cali, caleños. Caleños, es el gentilicio, caleños. Caleño. Y hay otro que es nuevo de este año, calidosos. Ese se la acaba de inventar ahorita. Ella ya está agarrando el ambiente mexicano, sí, mi estimado pastor. Qué bueno que ya está agarrando aquí el ambiente. Gracias a Dios por tu vida. ¿Y qué te habla a ti este versículo cuando acaba de decir al final del versículo 24? Para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia, o como dice en la versión Reina Valera 60, dice ese versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Muy bien, en estos versículos, amigos y hermanos que nos escuchan, hay dos palabras claves: gracia y reino. Pablo dice que él fue llamado por Dios para dar testimonio del Evangelio de la gracia. La pregunta es: ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es Dios mismo abriendo la bondad de su corazón. Cuando Dios abre la bondad de su corazón, esa bondad son manos abiertas llenas de favores y de misericordias. Favores que se plasman sobre el mísero, porque el único individuo que está apto para recibir misericordia es el que es mísero o miserable. Uh-huh. Entonces, cuando Cristo vino, ¿sí?, lleno de gracia y de verdad, Él vino para darle gracia al miserable, y caminaba por las calles de Jerusalén y Él descubría a los míseros, a los miserables. Dentro de ese campo de los miserables, Jesús se encontró con leprosos y los sanó. Uh-huh. Ese fue un acto de gracia, porque no había medicina, no había ciencia hace 2000 años que pudiera sanar a un leproso. Pero vino el gran médico de los médicos, el gran médico Jesucristo, que abrió el corazón bondadoso y plasmó su gracia y levantó a los paralíticos, sanó a los oprimidos. Entonces vemos que la gracia es el movimiento de los favores de Dios sobre el mísero, sobre el débil, sobre el oprimido, sobre aquel perdido. Entonces, cuando usted, mi amigo, está en esos estados miserables, porque un estado miserable es un estado de una persona en depresión, porque una depresión es presión hacia abajo. Es el significado sencillo de depresión, presión fuerte hacia abajo. Necesita la misericordia de Dios, un término que viene del hebreo Gesed, que significa bondad aplicada, misericordia plasmada. Entonces, la gracia fue el evangelio que predicó Pablo, pero la gracia de Dios es Dios mismo, ¿sí?, como un Dios lleno de bondad. No vea a Dios como un Dios castigador, como un Dios que impugna constantemente y está buscando al hombre para castigarlo. No, Dios no necesita castigar. Uno se autocastiga por su cúmulo de errores, de pecados y de transgresiones que produce y activa una ley del universo que se llama ley de causa y efecto.
¿sí? Sí. Entonces, todos los efectos que usted está viviendo, usted mismo son los que lo causa. Pero tenemos aquí sobre nosotros, sobre esta ciudad, sobre este país, el Dios de toda gracia. El Dios que dijo San Pedro, el Dios de toda gracia. Yo lo he experimentado, dijo él. Y San Pablo también experimenta la gracia. De hecho, todo aquel que se acerca a Jesús experimenta la gracia de Dios. Y si usted, querido amigo, no ha experimentado la gracia de Dios, porque usted no se ha acercado a Dios, porque Él ya se acercó. El reino de Dios se ha acercado. O sea, el reino de Dios ya está entre nosotros. Y fíjese, pastor, ese término que acaba de decir es preciso. El reino de Dios se ha acercado con gracia. Sí, y mira, allá en el capítulo 4 de Lucas, versículo 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. O sea, todo esto es gracia. ¿Y por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que está en Jesucristo. Él dice que cuando él inició su ministerio público a los 30 años, porque no podía empezar antes, tenga entendido eso, porque algunos me dicen, ¿por qué nada más 3 años y medio? Le voy a decir aquí como breviario cultural, un paréntesis. El ministerio de Jesús no podía empezar antes porque él estaba haciendo una labor de adorador, como le llamaban los levitas y los sacerdotes. Sí, el oficio sacerdotal. Sí. El ministerio. No podían empezar antes de los 30 años. No podía ser, un sacerdote no podía ser antes de los 30 años. Por eso él tiene que empezar a los 30 años para cumplir la ley. Y fíjate que ese detalle es muy importante de los 30 años, porque el Evangelio dice que él desde niño crecía ¿en qué? Gracia. En gracia y en sabiduría. Sí. ¿Sí? Entonces muchos hoy en día piensan que hay que empezar el ministerio ya y que es automático. No, amados líderes, hay que empezarlo con gracia, entendiéndolo, y con sabiduría, y sabiduría es alto conocimiento. Ese espacio de 30 años, él fue creciendo en esa sabiduría y en ese conocimiento. Y la edad de 30 años es la edad del rango y del tope más alto de la madurez para desarrollar ya de 30 años hacia adelante todo lo que uno sabe. Pero la característica principal de Jesús es que en 3 años y medio no necesitó más tiempo. Vino y cumplió su misión. Sí, es que eso precisamente, a mí me impresiona eso. 3 años y medio duró todo su ministerio público, y en esos 3 años y medio hizo lo que hizo, revolucionó todo el mundo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, Dios mismo es la gracia, Dios mismo estaba en él, él era Dios, 100% Dios, 100% hombre, ¿sí? Y esto es maravilloso. Ahora, ¿por qué terminó a los 33 y medio? ¿Sabe por qué? Porque este es el cenit de la vida del ser humano. Usted está llegando a los 33. ¡Wow! Usted está en la cumbre de la vida del ser humano, ¿sí? 33 y medio. ¿Por qué? Porque es la mitad de lo que va a vivir. Aproximadamente. Algunos ya andamos ahí. ya llegando a los tiempos extras, dijo aquel, o a los penaltis. Pero, ¿qué cree? Que estamos conociendo ahora que es la misma gracia de Dios. Y lo que San Pablo está diciendo aquí, todo esto es por gracia. O sea, no te cuesta. También tenemos que entender. ¿Por qué? Porque Jesús no le dio al que le podía pagar, le dio al que necesitaba. Y un detalle importante que le sumamos al compendio de lo que estamos tratando es que la gracia solo busca a alguien que diga, yo no merezco nada, porque es inmerecida. Sí. Porque si tú crees que mereces algo de Dios, entonces Dios te lo da y tú tienes que pagarle en salario. Y ya no es gracia. Y ya no es gracia. ¿Sí? Entonces la gracia busca como un radar gente en esta ciudad, en este país, que tenga conciencia de que no merece nada de Dios,
Entonces Dios dice, listo, eres el candidato a yo depositar, plasmar y manifestar el poder de mis favores sobre tu vida. Entonces muchas veces los sistemas religiosos le enseñan al feligrés, haga, como la ley, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Las obras de la ley, acumule una montaña de actos y actos y actos y actos. Y Dios dice, no acumules, despójate y ponte en el vacío, que te voy a llenar el corazón de mi preciosa gracia llena de favores y bondades. Por eso, cuando nosotros hacemos, eso es lo que se llama religión, ¿sí? Hacer cosas para merecer la gracia, y entre comillas, gracia, porque entonces ya no sería gracia. Y por eso usted ve en esta temporada de Semana Santa como mucha gente se cuelga las pencas de nopal acá en la espalda, sí, o se carga una cruz de madera de 90, 100 kilos y óigame, no, el sacrificio ya fue hecho por Cristo Jesús. Ahora la bendición es la gracia. Y un elemento, y es esto, ¿por qué no hay necesidad de volver a repetir un escenario literal de una procesión de Semana Santa o Semana Mayor de Cristo? ¿Por qué no hay necesidad de cargar todos estos elementos, todos estos superfugios que se vienen cargando por 21 siglos y no cambian el corazón? Usted puede cargar una cruz, usted la puede maquillar, usted puede hacer la procesión, puede poner el hombro para que le carguen y le pongan sobre andas, una cantidad de cosas, y usted tiene que volver el próximo año a repetir el mismo acto. No es posible, porque cuando Jesús murió en la cruz e hizo realmente el acto de su redención para el perdón de los pecados, la Biblia dice en Hebreos 10, 12 y 14, que con una sola ofrenda hizo perfecto el acto. Y hacer perfecto ya no necesita repetición, solo necesita que usted lo recuerde, que usted tenga una mente de remembranza, una mente que recuerde con alegría, no con pasión, porque entonces se llama la semana de pasión. Pero sí, cierto. ¿Pasión para qué? Sí, pasión dolorosa. ¿Estamos apasionados de qué? Sí, no tenemos que estar apasionados, tenemos que estar glorificados, gloriosos, jubilosos por lo que Él ya hizo hace 2000 años. Porque Él está vivo. Él está vivo. No está muerto. Dice aquí en este mismo versículo, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Entonces, ¿qué es y en qué consiste predicar el reino de Dios? Esa es la pregunta que resulta de todo esto. Muy bien, el apóstol Pablo nos enseña cómo predicar el reino de Dios. Y predicar el reino de Dios es predicar precisamente el Evangelio de la Gracia. Por eso es que se conecta la expresión para dar testimonio del Evangelio de la Gracia de Dios. Pasé predicando el reino de Dios, porque la gracia es uno de los ítems, es uno de los elementos poderosos del reino de Dios, porque un reino sin gracia no es un reino glorioso. Entonces por eso él conecta y dice, para dar testimonio del Evangelio de la Gracia, pasé predicando por la ciudad de Éfeso el reino de Dios, que es lo que nosotros predicamos. Entonces el reino es aquí ahora para que usted lo escuche, porque el reino ya está hecho. El reino nadie lo puede crear, fabricar, no se fabrica en la vuelta de la esquina, no lo fabrica una religión, llámese como se llame, ya está hecho. Y por eso es que hemos venido compartiendo de que en Apocalipsis 5:10 nos hicieron reyes para el reino, reyes para conocer estas maravillosas. Qué interesante todo esto, queridos amigos. Ojalá usted pueda escucharnos y no se nos pierda. Vamos a una pausa y regresamos. Volvemos en un minuto. Dios le bendice. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida.
Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos, queridos amigos. Muy buenos días. Gracias a Dios por su vida. Usted que se acaba de agregar a la sintonía de la 105.1 de FM, muchas gracias. Buenos días, ánimo. Ya levántese. ¿Cómo se siente, Ram? Ya despierto, pastor. Eso es bueno. Sí. Porque Joaquín acá está medio dormido, pero bueno, sí. Normal. No. Tenemos por ahí nuestros teléfonos para que nos marquen y nos llamen. Sí, en cabina es el 324-4466 y para mensajes o WhatsApp 4433-250568. Muchas gracias a Dios por sus vidas. Y bueno, pues les recordamos que de esta Semana Santa, toda esta Semana Santa tenemos servicios. Sí, efectivamente, pastor, a las 6, todos los días a las 6 de la tarde estamos ahí, y no olvide que el próximo sábado es día de fiesta también desde la mañana, y tenemos nuestra reunión de varones. Así es que le invitamos a usted, varón, que está escuchando ahí, que no se ha anotado, que no se ha inscrito, le pedimos que lo haga porque tenemos buena asistencia, ¿verdad? Y no queremos que se quede fuera de todo esto. Es un ambiente donde el pastor que está ahorita aquí con nosotros va a compartir, y yo sé que va a ser de grande bendición. Esto va a marcar nuestra vida y bueno, es el deseo de nuestro corazón que usted y yo estemos ahí para poder disfrutar de esta misericordia que el Señor nos ha estado regalando durante este tiempo. Y bueno, pues bienvenido. No va a ser gratis, va a costar 120 pesos, pero no es la conferencia, es únicamente los alimentos que vamos a estar compartiendo por ahí. Así es que le invitamos a usted, todavía tenemos hasta el día de mañana para que lo haga. Así es, y ojalá usted pueda inscribirse, anotarse, y va a ser un buen tema, Pastor Rey. Claro que sí, vamos a hablar en este desayuno sobre vamos a descubrirnos para lograr entender cómo ser un líder, el nuevo líder del siglo XXI, en todos los campos, en familia, como empresario, como negociante, como ama de casa, como líder espiritual, etcétera, etcétera. Y ya tenemos un buen número y me alegra de saber que vamos a compartir, vamos a charlar prácticamente más que una conferencia, vamos a charlar sobre liderazgo, sobre todos somos líderes natos. Entonces, vamos a responder una pregunta que se hace mucho en el entorno: ¿el líder nace o se hace? ¿O lo hacen o lo deshacen? Interesante, ¿no? Va a ser interesante. Con esto quiero decirle también a todos nuestros amigos pastores y líderes de las diferentes iglesias de la ciudad, y a usted que si se quiere inscribir, vamos a tener un seminario la próxima semana, viernes y sábado, con el mismo tema, sí, obviamente el liderazgo, como decía Pastor Rey, en todas las áreas de nuestra vida. Y cómo es el líder del siglo XXI, o cómo debe ser, y cómo estamos fungiendo. Entonces ahí va a ser desarrollado profundamente este tema, y ojalá usted pueda acompañarnos, querido amigo pastor, con sus líderes. Vamos a tener este seminario desde la mañana y la tarde del viernes, y el sábado también. Vamos a decirle cómo, ya le diremos cómo va a ser este seminario. Y ahí sí vamos a poder tener hombres y mujeres. Este desayuno va a ser de varones, porque necesitamos también hablar de bigote a bigote, seamos honestos, sí. Pero en el seminario va a ser general y para todos y todas. Así que les invitamos también para que se acerquen con nosotros a Fuente de Vida, y allí con Felipe o con Ram se anoten y estemos viendo por este seminario. Es un seminario muy interesante. Ya pronto explicaremos un poquito, el Pastor Rey les explicará, o mi amigo Cornelio, acerca de lo que estamos haciendo y de lo que se está pensando para este tiempo, para esta ciudad. Usted no puede quedar fuera del reino de los cielos. Acuérdense que estamos hablando del reino. Y mucha gente dice, ¿cómo entrar al reino? Le dijimos, por fe
y por arrepentimiento. Así de fácil, así de sencillo. Si usted cree, usted ya está, pero necesita arrepentimiento. Y dice la palabra de Dios, que estamos leyendo ahora en Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Entonces, ¿lo tienes por ahí? Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Wow. Esto nos está hablando de, Pastor Rey, ¿acerca de qué? Muy bien. Nos está hablando de, cuando dice aquí, venido el cumplimiento del tiempo, en el original griego el texto dice, venida la plenitud del tiempo. O sea que el tiempo, ustedes saben que el tiempo debajo del cielo y de la tierra es horizontal. Sí. Se llama tiempo horizontal, porque va en esa línea, ¿sí? Cubriendo eras, edades, dispensaciones. Uh-huh. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla que ya venía la plenitud del tiempo, Dios envió, era el reloj de la plenitud de Dios. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba un vaso judío, sí, ese vaso femenino, y María venía de esta línea maravillosa de la dinastía, de la descendencia maravillosa del rey David, porque de la línea del rey David tenía que venir el Mashiach, el Mesías, el Salvador, y todos los judíos en el primer siglo sabían eso. Por eso dice nacido de mujer, que es María, que en el hebreo es Miriam, ¿ya? Uh-huh. En el latín, de la traducción del griego al latín, del latín a español, buscaron el término similar y escribieron María, pero en el hebreo es Miriam. Y Miriam en hebreo es muy significativo, porque Miriam fue la hermana de Moisés, y fue la primera adoradora que hizo público la salida, cuando salieron de Egipto. María tomó tomó el testigo, uh-huh, ¿sí? Que fue el pandero Felipe, uh-huh, y armó la adoración. Y Miriam significa mujer agradecida. Por eso María, cuando habló con el ángel y el ángel le dio el mensaje, dice, yo soy muy favorecida. Y las palabras de muy favorecida es una mujer que recibe la abundancia, muy favorecida de la gracia. De la gracia de Dios. Sí. La muy gracia, la muy favorecida, la mujer abundante de la gracia. Entonces dice aquí nacido de mujer, pero luego dice y nacido bajo la ley. La palabra bajo significa yugo. Uh-huh. ¿Sí? Todo lo que está bajo un yugo. Por lo tanto, Jesús necesitaba nacer bajo el yugo del espectro del judaísmo y bajo el yugo de la ley, que la palabra ley es del hebreo alajá, ¿sí? Y alajá no es lo mismo que Torah. Torah es instrucción, alajá es ley. Por lo tanto, la ley internamente tiene a la Torah, porque la ley instruye también. Entonces dice el propósito, que Dios envió a su Hijo para redimir a los que estaban bajo la maldición de la ley, a fin de que recibieran la adopción de hijos. Algo curioso, bajo la ley no había opción para ser hijo en adopción. ¿Por qué? ¿Por qué habla de la maldición de la ley? Porque Gálatas 3:10 dice que todos los judíos hace 2000 años y los gentiles trataban por medio de las obras de la ley acumular, ¿sí?, una calificación ante la justificación o ante la justicia de Dios, pero ninguno calificó. ¿Por qué? Porque Santiago dice que si tú infringes, si tú armas una calificación de 1 a 10 y tú obedeces 9, pero infringes 1, la ley te descalifica. Sí. Le voy a dar un ejemplo. Supongamos que en esta cabina yo soy el profesor llamado la ley y ustedes son los hombres. Y yo les digo, a ver, muchachos, hoy tenemos examen de matemáticas. El que me saque 10 gana el examen.
pasó el quiz, la hoja, ustedes hacen el examen y resulta que Felipe saca 8, Ran saca 9.5, Elías saca 9.999, ¿sí? E igual nuestro hermano. Yo hago la pregunta. Cuando yo la ley, como profesor, reviso los exámenes y veo y califico, ¿quién ganó el examen? Felipe 8, Ran 9.5, tú 9.9, tú 9.99. ¿Quién ganó el examen? Ninguno. Ninguno. ¿Por qué? Porque la calificación era sacar 10. Entonces, vivir bajo la ley era bien difícil, porque nadie calificaba para ser justo delante de los ojos de Dios, pero vino el justo que calificó, sí, el Cordero de Dios, el que cumplió la ley a cabalidad, y todo aquel que cree en él es declarado justo, inocente ante la ley, por el acto de que él hizo, porque él vino para redimir a los que estaban bajo la maldición de la ley. Y un dato curioso, nosotros somos más bienaventurados que aún que Pablo y que Pedro y los apóstoles. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no nacimos bajo la maldición de la ley. Nosotros nacimos en plenitud, porque Romanos 10, versículo 4 dice que el fin de la ley fue Cristo. Nosotros no nacimos en ley, nacimos en Cristo. Nosotros ya somos en una etapa diferente. Entonces, ahora nosotros bajo la gracia, porque eso es lo que tenemos que decir, estamos bajo la gracia ya. ¿Sí? Por eso es el evangelio de la gracia, es el evangelio del reino. Por eso, queridos amigos, mire, alguien escribió un libro sobre la gracia de Dios. Le voy a decir, ese libro es de Max Lucado. Y cuando uno empieza a leer y dice, wow, demasiado bueno para ser cierto. Sí, demasiado bueno para ser cierto. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está sobre mí, y la gracia de Dios no te cuesta nada. La justicia de Dios se hizo sobre nosotros. Por eso ahora nosotros sí podemos calificar. ¿Por qué? Porque hemos alcanzado la gracia de Dios. La gracia de Dios nos alcanzó a nosotros. Y calificamos por lo que Él hizo. ¿Sí? Porque nosotros no hicimos nada, Él lo hizo por nosotros. Es lo que se llama en teología, ¿sí?, el poder de la sustitución. Eso, exactamente. Vamos a una pausa y regresamos. No le cambie, Dios le bendice, volvemos. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos, queridos amigos. Muchas gracias por sintonizarnos en esta mañana. Dios bendiga sus vidas. Ánimo, buen día. Gracias a Dios por esa situación que usted tiene. ¿Sabe por qué? Porque esa situación le está acercando al Señor. Mire, yo siempre he dicho que los anzuelos de Dios son los problemas del hombre. Sí. ¿Por qué? Porque si usted no tuviera ese problema, nunca se hubiera acercado a Dios. Gracias a Dios por los problemas. Jesús lo dijo así: es necesario que en el mundo tengas aflicciones. Sí, exacto, sí. Pero confiad, dijo. Sí, yo he vencido al mundo. Sí, así que ánimo, buen día. Y estamos hablando acerca de el evangelio del reino. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios. Dice en el capítulo, creo que es el capítulo el capítulo 1 de San Juan, ¿sí? Capítulo 1, versículo 17. Dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. ¿Sí? Impresionante este versículo. Así, a mí siempre me ha impresionado todo el primer capítulo de San Juan. Recuerda que el Evangelio de San Juan es un evangelio
que se sale del común de los otros evangelios. ¿Cuántos son los evangelios? 4. ¿Y quiénes son los evangelistas? San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Pues San Juan escribe el evangelio para manifestar o para proclamar la deidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Y el reino de Dios se ha establecido entre nosotros. ¿Sí? Entonces es importante que sepamos que dice la palabra de Dios, y ahí en Juan 1:17 lo puedes leer. Felipe, ¿lo tienes ahí? Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pastor Rey. Muy bien, este es un texto muy importante porque abre dos dispensaciones. Ajá. Con dos personajes que la dirigen. Moisés, el director, el catedrático de la ley, de la halajá. Y Cristo es el catedrático de la gracia y de la verdad. Por lo tanto, el uno no puede contradecir al otro, porque todo lo que sale de Dios no es para ser contradicho, es para ser entendido. Entonces, muchos ponen a rivalizar a Moisés con Cristo o a la ley con la gracia. No, es simplemente entender que antes de que viniera la gracia y la verdad, ¿sí?, estuvo la dispensación de la ley, ¿sí? Ahora, ¿la ley qué era? Lo primero que tenemos que entender es que en el Antiguo Testamento están los 10 mandamientos, 10 leyes. Yo lo llamo código rojo 10, porque cada ley es como el árbitro en el partido, saca tarjeta roja. Sí, por eso le llamo a código rojo 10. Y están las 613 leyes. Wow, te puedes imaginar. Era mucho, demasiado. Era mucho para tanto, ¿no? Entonces, era una carga tremenda, ¿sí? Y fuera de eso, la ley despertaba la conciencia del pecado, era como una lupa. Le decía al judío, ¿tú crees que has hecho 3 pecados? No, te voy a mostrar, yo la ley te voy a mostrar que nosotros son 3.500.000. O sea, Romanos 3:20 dice que la ley fue dada para darle conocimiento de conciencia al pecador. Pero todos los que estaban bajo la ley estaban bajo la maldición, porque nadie la cumplió a perfección. Tenía que venir un oxígeno, tenía que venir un aire a la humanidad, y el aire, sí, el oxígeno que vino a la humanidad fue Cristo. Dice Juan, lleno de gracia. La palabra lleno es del griego pimplemi, quiere decir que no tenía ningún vacío. Cristo vino, el pimplemi de la humanidad, que vino lleno de gracia y de verdad, fue el Señor Jesucristo. Entonces la gente pregunta, ¿dónde está la verdad? La gente la busca en un hombre, la busca en una montaña, la busca en un santuario, la busca en una religión, la busca en una filosofía. Y el hombre lleva 21 siglos buscando la verdad y seguirá buscándola y quedará siempre insatisfecho. Pero hay satisfacción cuando usted viene a la verdad. Pilato estaba muy inquieto, ¿sí o no, pastor? Esa pregunta de Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Yo digo, ay, Pilato, ¿por qué se aceleró? Mire, si hubiera dejado hablar a Cristo, no lo dejó hablar. Ahí hubiéramos tenido la mejor definición de qué es la verdad. Obviamente nosotros lo sabemos. Él dijo, yo soy la verdad. Y Pilato quería indagar por la verdad. ¿Sabe por qué quería indagar por la verdad? Porque Cristo, ¿sí?, cuando estaba ante Pilato y Pilato ante Cristo, había una curiosidad en el corazón de Pilato y descubrió que ese hombre era inocente. Y cuando uno ve que una persona es inocente, dice, algo tiene que haber, porque los pícaros y tramposos no tienen ni una pizca de la verdad. Pero encuentra a un Cristo inocente y por eso le hace pregunta, ¿y qué es la verdad? Oye, tú eres inocente, me estás inspirando en la verdad, pero yo no la conozco, quiero saber qué es la verdad. Y Jesús no le da una definición, le da una precisión. Yo soy Pilato. Oye, déjame internarme en tu corazón, Pilato, y verás que serás el gobernador, ¿sí?, más feliz dentro del imperio romano. Pero realmente Pilato, la mujer lo tuvo que ayudar, porque la mujer es una bendición.
Las mujeres son más espirituales que los hombres, pastor, porque fíjate que la mujer tuvo un sueño. ¿Te acuerdas que dice el texto que tuvo un sueño con él y vino en la mañana y dice, hey, pila, Pilato, oye, muchacho, yo soñé con el que tú estás juzgando, préstale atención, pero no le prestó, porque pudo más el poder político que el poder de la gracia y de la verdad. Y cuando tiene adentro el poder de la gracia, tiene el poder de la verdad, que es Cristo. Mi amigo, fuera de Cristo no hay gracia. No busque más, ¿sí? Fuera de Cristo no hay más verdades, porque la verdad es una gran definición, es un yo soy. Y fijémonos algo importante, él dijo yo soy. ¿Y el yo soy qué es? Es la raíz de Dios, del Dios que le dijo a Moisés. Cuando Moisés le preguntó por el nombre de Dios, él le dijo, yo no te voy a decir que me llamo Francisco o me llamo Pacho, no, yo soy el que soy, que en el hebreo significa yo soy el que soy, yo soy el que siempre seré y yo soy el que siempre soy. En tiempo presente manejó los 3 tiempos, ¿sí? Debajo del sol, ¿sí? El es, el será y el que siempre he sido. Entonces, ahí es donde tú decías, pastor, que del 100%, sí, 100% internamente Dios, 100% humano. ¿Por qué? Y lo podemos comprobar. Y yo puedo mostrar teológicamente que Cristo es 100% humano, ¿sí? Y 100% divino. ¿Por qué? Por solamente demostrando y definiendo la palabra yo soy. Jesús fue el único rabino que se atrevió a decir yo soy el camino, yo soy la verdad, ¿sí? Yo soy la luz, yo soy el amor, toda la esencia. Porque quien exprese el yo soy es porque está al 100% divino. Es por dentro, el yo soy es Dios mismo. Y ese yo soy está en nosotros también. Porque ese es el propósito, que nos conozcamos por dentro quiénes somos nosotros. Estamos en la verdad porque estamos en Cristo Jesús. Qué impresionante, queridos amigos, no sé, Felipe, esto como que nos hace desear más y más y más. ¿Por qué? Porque la verdad no se agota. Y es que esto como que está sacudiendo, nos está como despertando. Y yo pienso que esto nos tiene que llevar más allá de lo que nosotros inclusive podemos imaginar, porque cuando nos adentramos a las Escrituras nos va produciendo ese deseo de conocerle y de conocer al gran yo soy. Y es impresionante lo que estamos viendo en estos días, queridos amigos, y le invitamos a que usted sea parte de este mover de Dios. Físicamente nos reunimos en Fuente de Vida, espiritualmente ya lo estamos ahorita juntos a través de la radio. Imagínense 70,000 radioescuchas comentando, participando de este mensaje de parte de Dios para nosotros. Es una verdadera fiesta, una verdadera revelación. No podemos quedarnos con lo que Dios nos ha dado hasta este momento. En el Antiguo Testamento hay una historia de el asedio sobre una ciudad y usted sabe que los leprosos los dejaban fuera de la ciudad y llegó el ejército a sitiar la ciudad y llevaban muchos días ya no había alimentos dentro de la ciudad, se estaban muriendo. Dios hizo un milagro, los que estaban sitiando la ciudad los hizo huir, se fueron, y los leprosos que estaban afuera pues fueron al campamento de aquellos que habían venido a sitiar y encontraron comida en abundancia, ¿sí? Encontraron ropa, todo las habían dejado, y los que estaban adentro no tenían nada, muriendo de hambre. Había gente que se estaba muriendo. Hoy hay gente que se está muriendo sin Cristo. Y nosotros tenemos a Cristo. Y el detalle, pastor, que tú mencionas, de los 4 leprosos, sí, se atrevieron a ir al campamento de los enemigos. Y ellos dijeron, hombre, hay una hambre tremenda en la región. De todas maneras nos vamos a morir. Sí. ¿Por qué no vamos allá al campamento del enemigo? Porque o nos mata el hambre o nos mata el enemigo. Una de dos, de todas maneras nos vamos a morir. Pero eso se llama acto de fe, confesión de fe. Y esos 4 hombres caminando, llegaron
al campamento. Pero antes de llegar al campamento, el poder de Dios que mueve las leyes, que hace sacudir la tierra y a los ejércitos los debilita. Antes de que llegaran, hubo un sacudimiento y los enemigos dijeron, viene un enemigo más poderoso que nosotros, creo que eran los asirios, y todos huyeron, despavoridos, y dejaron los burros, las vacas, las gallinas, el chilí, dejaron el oro, la plata, la ropa, las cobijas, la comida. Y estos 4 hombres cuando entran, vienen en la abundancia. No era la abundancia de los asirios, era la abundancia del Altísimo puesta para estos 4 hombres. Conclusión: no importa si usted es leproso, tenga un acto de fe. Atrévase a caminar. Y si usted se atreve a caminar, ahí está la bendición del Eterno. Yo sé que Dios quiere que usted sea parte de él. Déjeme darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Dios de los cielos, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de toda gloria. Venimos esta mañana a darte gracias. No queda a nosotros más que ser agradecidos y esperar, Señor, tu misericordia, tu gracia sobre nuestras vidas. Bendice a todo aquel que está pasando por una situación muy difícil, aquellos que tienen problemas y que puedan tomar la decisión de acercarse a ti y de ver la abundancia que tú estás derramando en este tiempo. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes, los esperamos mañana. Es rico, es placentero hacer estas charlas de la palabra, que son charlas de motivación y un placer. Los declaro bendecidos para bendecir, reinando en vida y libertad. Bendiciones para todos, hasta mañana. Hasta mañana, bendiciones. Sean felices, sonrían. La vida es bella en Cristo Jesús. Hasta mañana. Por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.